¿Está mirando? Quiero saber cómo ahorrar. Primero, Preséntelo. quiero mandar un saludo a Marcela y Pablo, que seguramente nos están escuchando, así que les mandamos un fuerte... Para Tincho también. A Tincho también. Saludos. ¿Había ido a correr? ¿Ya volvió? Debe haber vuelto, esperemos. ¿no? Listo, le mandamos un saludo. El señor Pedro Estrabú, que está aquí, preséntese usted, ¿por qué lo tengo que presentar? Usted tiene voz. Preséntese, haga su presentación. Y tire todo el currículum arriba de la mesa. No se guarda nada. Agrándese. Mis credenciales son pocas, de modo que permítanme decir que tengo el doble desafío. Primero, venir después de Ariel Tarico, quien ha hecho una gran entrevista. Y por otra parte, espero que no se vayan todos los oyentes que escuchaban a Ariel. Y en segundo lugar, hablar de mercado de capitales en un país que tiene un mercado de capitales muy chico. Con lo cual, espero no aburrirlos y esperaremos mantener el nivel de oyentes que teníamos con Tarico. No, y de hecho es lo que hablamos previamente. Tratar de, porque nosotros sabemos que este es un tema que requiere muchas palabras técnicas y conceptos de económicos que por ahí no todos tenemos, que por ejemplo yo no los tengo. Micro. Claro, ya ahí me perdí. Creo que vos no lo tenés. El otro día leí algo de criptomoneda, que la verdad que no sé qué carajo son, pero tratar de hacerlo, de que el que está escuchando entienda en un idioma, no criollo, pero en un idioma fácil de lo que está hablando nuestro querido y gran amigo. Perfecto. Intentaremos cumplir con esa exigencia. Permítame decir que estudié una licenciatura en Administración de Empresas y desde hace 3 años y medio aproximadamente trabajo en el mercado de capitales, que imagino que es la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es el mercado de capitales o qué es la bolsa, como se conoce en la jerga? ¿Qué es el mercado de capitales? Bueno, a mí me gusta pensar que el mercado de capitales o la bolsa es ese espacio donde de pronto se encuentran dos partes. Por un lado, personas que tienen excedente de dinero y por otra parte, personas que tienen necesidad de dinero o escasez de dinero. La primera parte, es decir, aquellas personas que tienen exceso de dinero, son personas que eventualmente quieren, justamente dicho en criollo, que ese exceso de dinero genere algo de renta, es decir, ganar plata. No tenerlo ahí guardado. Exactamente. En tanto que aquellas personas que tienen necesidad de dinero, que tienen escasez de dinero, están buscando financiamiento. Puede ser una empresa privada, pero también puede ser el propio Estado en sus distintas dimensiones, nacional, provincial, municipal, para financiar gastos corrientes, para financiar obra pública, para financiar un sinfín de cosas. Entonces, diría que la primera definición sobre qué es el mercado de capitales es que tiene un rol muy importante en la economía, que en definitiva es una transferencia de dinero de aquellas personas que tienen exceso de dinero a personas que necesitan dinero para financiar algún proyecto, para financiar obra pública, etc. O sea, la necesidad de financia de esas personas que tienen escasez de dinero, esa financiación viene por parte de los que tienen exceso de dinero. Exactamente. En los países desarrollados esto funciona muy asiduamente. En países menos desarrollados como Argentina, la penetración que tiene el mercado de capitales es mucho más reducida. Ahora, esto definitivamente choca con estos preconceptos de que el mercado de capitales es timba, es azar, es casino, claro. Que tiene que ver con las grandes fortunas, etcétera. Parte de mi desafío será intentar desmitificar estos preconceptos. O sea, supongamos que yo mañana digo, tengo ganas de invertir en la bolsa. Tengo una monedita guardada, la tengo abajo del colchón, quiero invertir. ¿Cómo hago? Bueno, en primer lugar, obviamente es importante que cada uno entienda cuál es su perfil como inversor. Obviamente que hay inversores que tienen un perfil o un sesgo mucho más conservador a clientes o personas que tienen un sesgo mucho más agresivo. En el medio, obviamente que hay un abanico de instrumentos, desde más conservadores a más agresivos, que te permitirían, obviamente, empezar a invertir en el mercado de capitales. Ahora, permitime volver un segundo sobre este concepto que me parece importante del mercado de capitales. El micrófono es de él. Sí, el micrófono es tuyo. ¿Hasta las 21? Bien, el mercado de capitales, y quiero hacer énfasis acá, porque de vuelta, en Argentina se necesita hacer mucho hincapié en estos conceptos. Hay una historia, si me permiten 2 minutos. Sí, dale. Yo se la escuché a un gran analista de mercados, Claudio Suchovicki, que dice que había un pueblo que estaba inmerso en una profunda crisis económica. Básicamente en el pueblo no pasaba nada. ¿Cuál pandemia, no? Claro. Y de pronto un turista llega a ese pueblo y lo primero que quiere hacer, como todo turista, es registrarse en un hotel. Entonces se dirige al primer hotel que ve y el conserje, sorprendido de ver un turista, pensemos un pueblo inmerso en una profunda crisis, dice, bienvenido. Entonces este turista dice, bueno, mi intención es quedarme una noche. Entonces el conserje le dice, mire, la noche en este hotel es de $100. Lo que le propongo es que mientras usted hace el check-in y me deja los $100, vaya a ver la habitación para ver cómo está. Entonces, claro, el conserje del hotel
dice, yo a esta persona le tengo que dar servicios. Entonces lo primero que hace es cruza enfrente a la panadería y le dice, yo mañana le tengo que dar el desayuno a este turista. Entonces hay que reanudar el servicio de medialunas, café con leche, etcétera. Entonces el panadero, entusiasmado porque de pronto también iba a tener que vender, etcétera, le dice, bueno, pero primero cancelá la deuda que tenés conmigo. Entonces lo primero que hace el conserje es los $100 que casualmente se lo había dado el turista, cancela la deuda que tenía con el panadero. El panadero, a su vez, obviamente contento por tener expectativas de que iba a empezar a crecer, decide llamar a una señorita del pueblo y pasar un rato en el hotel. Que dicho sea de paso, vuelve a cruzar enfrente al hotel y le dice, mira, te dejo los $100 porque me voy a una habitación con la señorita. En el interín, mientras está yendo a esa habitación, baja el turista, aquel turista que ha ido a ver el estado de la habitación. Y le dice, mire, conserje, la verdad, la habitación no me ha gustado, me llevo los $100. ¿Qué pasó? Una persona canceló sus deudas, una persona mejoró sus expectativas, porque ahora tiene expectativas de que va a reanudar su servicio. Alguien encima está en una habitación con su señorita. ¿Qué quiero decir con esto? En el mercado de capitales lo que ocurre es que hay transferencia de dinero, es decir, el dinero circula, alguien le da dinero a otro y entonces se permite cancelar deudas, se permite generar consumo de bienes, servicios, etc. Es muy importante entender que esa es la función en la economía que dinamiza, digamos, cualquier economía. En países desarrollados mucho más, como Estados Unidos, donde obviamente el mercado de capitales es mucho mayor y de hecho la relación, y cualquier cosa si estoy muy técnico... No, está perfecto, se está entendiendo perfecto. Es que en mercados más desarrollados como Estados Unidos... Si algún oyente se pierde un poquito, mande mensaje y lo reconstruimos. En mercados más desarrollados como Estados Unidos hay una estrecha relación entre cómo le va a la bolsa, es decir, en este caso el famoso S&P 500, a la bolsa de Nueva York, y el sentimiento del consumidor, es decir, la confianza que hay por parte del consumidor. Entonces, cuando la bolsa va bien, es porque entonces la economía está yendo bien y por lo tanto el ciudadano promedio de los Estados Unidos está conforme. En Argentina no podemos medir eso porque justamente es muy chico, también es muy chico el acceso al crédito bancario. Pero es todo un desafío que tenemos por delante. Ahora, volviendo a tu pregunta de qué es lo que tiene que hacer cualquier persona que quiere empezar a invertir en bolsa, yo creo que, como decía, es muy importante definir un perfil, al mismo tiempo que es muy importante también definir un horizonte de inversión. Primero contactar a un asesor financiero, ¿o no? Ahí probablemente puedan encontrar alguno mejor que yo, pero seguro es muy importante definir, como decía, perfil, horizonte, es decir, si quiero invertir a corto, mediano o largo plazo. En definitiva, un horizonte a largo plazo puede ser 5 o 10 años, entonces el riesgo que eventualmente estoy dispuesto a asumir es mucho mayor que una empresa, por ejemplo, que tiene excedentes de caja y solamente puede invertir a 20 días. Entonces, en ese caso, va a ser, por ejemplo, una colocación en una caución bursátil, que es un instrumento muy noble y muy conservador. Entonces, al mismo tiempo, es importante definir qué objetivos y qué necesidades tiene ese cliente a los efectos de eventualmente definir una cartera de inversión. Y entonces, ¿qué tengo que mirar si quiero invertir en la bolsa? ¿Cómo sé? ¿Le invierto a Coca-Cola, por ejemplo? ¿Le invierto a una farmacéutica que está arrancando? Que invierte por primera vez. ¿Qué hace? Claro. ¿Qué hace? Yo tengo toda la plata acá arriba de la mesa. Tengo una pila de dólares. ¿Qué hago con la plata si le quiero invertir? ¿A dónde voy? ¿No me prestás 500 pesos para...? Bueno, es muy buena la pregunta y en definitiva yo creo que toda persona que empieza a invertir tiene que mirar una cantidad de variables, desde qué pasa en la economía, qué pasa en las finanzas, qué pasa en la política local, qué pasa en la política internacional, etc. Obviamente que hay personas que no disponen de ese tiempo o no disponen de las herramientas para hacerlo y en cuyo caso, como bien mencionaste hace un ratito, pueden derivarlo con un profesional. Ahora, esta respuesta intenta de algún modo, de vuelta, ir en contra de aquellos que creen que la bolsa es solo timba, es solo azar, es solo especulación, que eventualmente es una parte necesaria del mercado de capitales. Ahora, si me permiten, y a propósito de un nuevo aniversario del atentado a las Torres Gemelas, quiero ejemplificar por qué creo que es relevante monitorear todas estas variables. Si nos remontamos a la mañana del martes 11 de septiembre del 2001, cuando 2 aviones comerciales se estrellan contra las Torres Gemelas, uno perteneciente a American Airlines y otro perteneciente a United Airlines, definitivamente que todas estas variables que uno puede monitorear y que yo hacía alusión, bueno, pasan a un costado, porque en definitiva todo lo que uno podía suponer el lunes 10 de septiembre del 2001 pasa, digamos, a un costado. Consumado, digamos, básicamente el atentado a las Torres Gemelas,
cambia completamente la lógica de cómo piensa un inversor, y particularmente un inversor de compañías de la industria aerocomercial. ¿Qué quiero decir con esto? El 11 de septiembre, cuando estos 2 aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas y en efecto se perdieron 3.000 vidas, más unos 6.000 heridos, lo que ocurrió es que el mercado, y de vuelta en contraposición con esta idea de team bazar, etc., muy rápidamente, cuando se reanudaron las operaciones, porque consumado el atentado hubo 3 o 4 días donde no se negociaron, es decir, las principales bolsas del mundo cerraron, pero una vez que se reanudó esa negociación de acciones y bonos, el mercado puso muy rápidamente en precio el impacto del atentado, que básicamente, y acá es importante que cualquier cosa me interrumpan, a los pocos días, y en efecto cuando se reanudó, las acciones de American Airlines caían, ni bien se reanudaba la rueda, caían 35%. ¿Eso qué significa? ¿Que la gente retira su inversión? Exactamente, significa que la gente vende sus acciones, porque en definitiva, y uno podría intentar algún tipo de explicación como la siguiente: si en definitiva yo veo que la predisposición por parte de la gente a volar va a ser menor a partir del temor que genera que haya un atentado, bueno, en definitiva yo como accionista creo que entonces van a haber menos tickets vendidos, menos revenues o menos ventas, y en el mejor de los casos, menos beneficios. Pero lo interesante de esta historia es que mientras American Airlines caía 35%, ni bien se había reanudado la operación de acciones y bonos, las acciones de la compañía Lockheed Martin, que dicho sea de paso es el principal proveedor del ejército americano, subían 20%. ¿Qué estoy diciendo con esto? El mercado rápidamente entendía que si bien la industria aerocomercial se iba a ver afectada, porque menos gente probablemente iba a volar, al mismo tiempo empezaba a vislumbrar la posibilidad de que el entonces presidente de los Estados Unidos de América, George Bush, iniciara una suerte de conflicto bélico con Oriente Medio, justificado por el presidente de una suerte de venganza, sí. O de, digamos, de algún modo hacer justicia por esa tragedia. Si uno mira lo que pasó en un año, es decir, desde aquel 11 de septiembre del 2001 al 11 de septiembre del 2002, sucedió que las acciones de American Airlines habían caído 75%. En simultáneo, las acciones de la compañía de Lockheed Martin se habían revalorizado 72%. ¿Qué quiero decir con esto? Finalmente hay un permanente monitoreo de lo que pasa. Por supuesto que de pronto puede haber un atentado y cambia cualquier análisis, pero justamente el mercado te obliga permanentemente a estar alerta de todo ese tipo de cosas para justamente redireccionar las carteras y entonces entender que Lockheed Martin se vio beneficiada porque Estados Unidos le iba a demandar a esa compañía más armas, más aviones, más... Claro. Porque en definitiva, dijimos, era el principal proveedor del ejército norteamericano. Lo que vino después ya lo conocemos: permanentes invasiones por parte de Estados Unidos en Oriente Medio a los efectos de generar justicia. Claro. La relación entre la caída en las acciones de American Airlines y la suba en las acciones de Lockheed Martin tienen un correlato en lo que pasó en la realidad. Es decir, Lockheed Martin ganó más plata, las compañías aéreas perdieron plata. Claro. Te hago una pregunta que a mí me surge, que imagino que vos la tenés que saber. Esta está fuera del libreto, todo. ¿Por qué, por ejemplo, un martes negro? ¿Por qué se produce un martes negro que cae la bolsa definitivamente? O no sé, que genera un descontrol total. Bueno, una forma de... Perdón, martes negro se le llama a una caída de un día. ¿Pero martes por qué? ¿Por qué los martes o por qué? ¿O porque la primera vez fue un martes? La primera vez fue un martes. Claro, en definitiva él hace alusión a un evento que también se suele denominar cisne negro, que básicamente es algo que se entiende que no está en el radar y de pronto aparece y se termina definiendo como un cisne negro, un martes negro, etc. Obviamente cuando es un hecho totalmente inesperado y que sucede de la noche a la mañana, un atentado a las Torres Gemelas, puede definirse como un martes negro. También hay situaciones como de pronto el coronavirus que no son un martes negro, sino que se van desarrollando conforme va pasando el tiempo
y de pronto, no sé si fue un martes negro, pero fueron 6 meses negros. Claro. Claro. Que dicho sea de paso, en algún momento se creía que el impacto del coronavirus en los mercados de capitales iba a ser mucho más reducido de lo que finalmente terminó siendo, porque se lo comparaba con otros virus del pasado que habían tenido un impacto corto en el tiempo, intenso, pero que rápidamente los mercados habían recuperado. Hoy obviamente Argentina está inmersa en una situación delicada. Argentina, yo diría, es para discutirla por fuera de lo que pasa en el mundo. Y en ese contexto obviamente hoy estamos inmersos en una situación delicada, no solo a nivel financiera, sino económica. Y dicho sea de paso, aprovecho para mandar mis expresiones de deseo para que todo esté mejor más temprano que tarde. Te hago la última de mi parte, por lo menos. Por ejemplo, imaginemos que yo mañana invierto en la bolsa. ¿Cómo después yo recibo el dinero ese? Mañana compro, no sé cómo se compra. Mañana voy y compro 30 acciones. Claro. Imaginemos que vamos a poner los números chicos. Pongo 2.000 pesos, me llevo 30 acciones. Después, a mí me sigue entrando dinero, tengo que ir a vender esas acciones. ¿Termina ahí? ¿Cómo funciona? Bueno, es muy buena la pregunta porque en efecto de esto se trata, de hacer algo de docencia. El mercado de capitales requiere que todas las operaciones que se hagan sean de origen lícito, de modo que todos los fondos que básicamente una sociedad de bolsa, o como técnicamente se denominan, agentes de liquidación y compensación, reciban los fondos desde una cuenta bancaria. Perdóname, hago un paréntesis. Aparte me imagino que la plata que uno invierte, sea poca o mucha, tiene que estar justificada de alguna forma. Exactamente. Claro. En efecto a eso hacía alusión cuando decía origen lícito. Claro. De modo que ya el hecho de que los fondos provengan de una cuenta bancaria define mucho el ámbito en el cual vamos a estar trabajando. Las inversiones se pueden canalizar, como decía, a través de una sociedad de bolsa o bien a través del propio banco. Yo sugiero, digamos, trabajar con sociedades de bolsa. No voy a mencionar, no voy a hacer publicidad, pero tengo alguna eventualmente para después recomendar. Porque creo que en definitiva la sociedad de bolsa... Si tiene que pasar un chivo, páselo, no hay problema. No hay problema. Creo que en definitiva la sociedad de bolsa está dedicada a eso, de modo que el grado de servicio que uno puede eventualmente dar es mucho más personalizado, es mucho más atinado. Y yendo concretamente a tu pregunta, bueno, obviamente que a partir de que uno hace un fondeo y en línea con estos requisitos o criterios que yo mencionaba respecto de, bueno, cuál es mi perfil como inversor, cuál es mi horizonte de inversión, cuáles son mis objetivos, etcétera, algún asesor obviamente te va a ayudar a delinear una cartera de inversión que, de vuelta, en el caso de que, por ejemplo, uno compra acciones, bueno, obviamente que está apostando a que eventualmente la compañía crezca y eventualmente pague dividendos semestral, anualmente, y de esa forma uno empieza a... ¿La compañía te paga a vos después de que vos le diste la inversión? Depende la política de cada compañía. Hay compañías que generalmente, obviamente, son las más sólidas, tienen política de dividendos y, por ejemplo, anualmente pagan dividendos. En Argentina, te diría, son pocas las que pagan, algunos bancos, algunas compañías de industria pesada como Aluar, por ejemplo, pero definitivamente yo creo que acá, y me das pie con estas preguntas, es empezar de vuelta siendo muy conscientes de que los tiempos que ameritan no son fáciles, pero tal vez es el mejor momento, paradójicamente, para empezar a pensar en el día después, en el mediano, en el largo plazo. Es muy importante que todos tengamos una conducta que nos lleve a ser de algún modo más responsables con el dinero, porque finalmente si no privilegiamos nosotros qué hacemos con el dinero, probablemente nadie lo haga. Y diría que el primer benchmark, es decir, lo primero que uno tiene en consideración a los efectos de rendir su dinero es, bueno, por lo menos le tengo que ganar la inflación. Claro. En Argentina tenemos una gran obsesión con el dólar, producto obviamente de la poca confianza que nos inspira el peso argentino. Es verdad eso, que hay una obsesión con el dólar. Sí. Ahora que lo dice es cierto, porque uno lo primero que hace cuando tiene unos pesitos es ir a comprar dólares, y capaz que no es el momento ideal, porque nunca es, no es que siempre es el momento ideal para comprar dólares. Hay momentos que sí, momentos que no. Totalmente. De hecho, si uno mira en retrospectiva el periodo 2002-2008, el dólar pasó de 4 a 2.80 y se mantuvo estable en ese rango, con lo cual es cierto que en general Argentina tiene una dinámica al alza del dólar, pero hay periodos de la historia donde definitivamente no es el mejor momento para comprar dólares y uno puede acercarse a una sociedad de bolsa y decir qué puedo hacer con el dinero. Exactamente. Bueno, les recomendamos, los invitamos a seguirlo en Instagram al señor Pedro Estrabú, es PD de dado E910, Pedro Didier Estrabú es su nombre. Claro.
Y si no, por favor, deje su número de teléfono para si alguno lo quiere contactar, alguien que está escuchando y dice, tengo un sobrante de plata y quiero contactarme con Pedro para invertir en la bolsa. Está en otra. Su número de teléfono y su Instagram, así por si se quieren contactar con usted. No, desde ya que agradecerles nuevamente por la invitación al programa y felicitarlos otra vez. La verdad que para mí es un placer estar acá. Respecto de mi teléfono, 5966-2477, característica Buenos Aires. De vuelta, por favor, dígalo con el 11 entonces. 11 5966 2477. Soy fanático de las hamburguesas. En un ratito espero estar comiendo una.